El Renacimiento musical es un periodo de la historia de la música occidental que abarca fundamentalmente los siglos XV y XVI. Durante este periodo se abandona el teocentrismo, cuyo centro era Dios, imperante durante toda la Edad Media, para poner en el centro al hombre y a su entorno. El antropocentrismo y el humanismo son dos características fundamentales de este periodo. Este interés por lo humano y por su entorno hace que el hombre del Renacimiento busque el conocimiento en todos los ámbitos, geográfico, científico, tecnológico, dando lugar a grandes descubrimientos. Otra característica es el gusto por lo clásico, por Grecia y Roma. Este se observa en varios ámbitos, como por ejemplo en la arquitectura, donde encontramos la simetría y la proporción, así como el uso de diferentes elementos griegos y romanos. Respecto a la música, esta es principalmente polifónica, es decir, escrita para varias voces. A comienzos del Renacimiento, la polifonía adquiere una gran complejidad, siendo muy difícil seguir el texto. Era habitual la escritura para 6 voces. Posteriormente, y debido a la influencia religiosa que insiste en la necesidad de que se entienda el texto, se simplifica y se clarifica mediante el uso de técnicas como la imitación o el empleo de la textura homofónica acórdica. Las piezas polifónicas del Renacimiento se escribirán en su mayoría para 4 voces, siendo la superior la que suele llevar la melodía principal. En ella se empleará tanto la textura contrapuntística, en la que las voces son independientes, como vemos en el ejemplo superior, como la homofónica acórdica del ejemplo inferior, en la que las voces se mueven con las mismas figuras formando acordes. Puesto que lo humano también tiene presencia en la música, ésta incorpora mayor lirismo y emoción. Además, la música intenta representar con imágenes musicales lo que dice el texto. A esto se le conoce con el nombre de ilustraciones musicales. Como técnica de composición, es habitual el uso de melodías profanas para la composición de piezas religiosas, como en la Misa de Lomarmé, que emplea esta canción profana como parte de la melodía. Con el humanismo comienza el reconocimiento a los logros de los hombres y, por tanto, el reconocimiento individual. Eso hace que los autores firmen sus composiciones y obtengan por ello un gran renombre. A veces este es tan grande que diferentes mecenas se disputan los servicios de los grandes músicos de la época. Las composiciones propias de esta época se clasifican según su ámbito. En la música religiosa, siempre vocal, hay que tener en cuenta que la Iglesia se ha dividido por la Reforma protestante y anglicana. Cada una de ellas utilizará composiciones diferentes. El coral, los protestantes, el áncem, los anglicanos, y el motete y la misa en la Iglesia católica. En el ámbito de la música vocal profana, que se caracteriza por el uso de la textura homofónica acórdica, de las ilustraciones musicales y por su expresividad, encontramos el madrigal y la frótola en Italia, la chanson en Francia y el villancico en España. En el Renacimiento, la música instrumental adquiere gran importancia. Se perfeccionan los instrumentos debido a los avances tecnológicos y se escriben tratados sobre cómo tocarlos. Se compone mucha música específicamente instrumental. Encontraremos piezas adaptadas de obras vocales como el ricercare y la canzona, basadas en la improvisación como la fantasía y la toccata, y también variaciones. Surgen las primeras agrupaciones instrumentales, antecesoras de las orquestas. Son la música alta, integrada por instrumentos de gran potencia sonora como el viento metal y la percusión, y la música baja, de menor potencia sonora,
integrada por instrumentos de cuerda, viento-madera y teclados. Un tipo de música instrumental se destina a la danza, que era un entretenimiento muy apreciado en el Renacimiento. Además, surge en esta época el ballet, al llevar la danza al teatro. En España el Renacimiento es una época dorada. Durante este periodo reinan los reyes católicos, Carlos I y finalmente Felipe II. España se convierte en un gran imperio. Hay avances sociales y económicos, pero también está marcada por guerras y por el distintivo de la unidad católica representado por la Inquisición. Musicalmente es una época de grandes aportaciones a la historia de la música. En la música religiosa destacan figuras como Cristóbal Morales y Tomás Luis de Victoria. En la música profana se componen romances, ensaladas y villancicos, siendo estos canciones de villanos, no las canciones navideñas que entendemos en la actualidad. Destacan Juan de la Encina y Mateo Flecha. En la música instrumental destacan las escuelas de órgano y de vihuela, instrumento muy parecido a la guitarra. La escuela de vihuela seguirá desarrollándose dando origen a la gran escuela de guitarra española. Son compositores de música instrumental el gran organista Antonio de Cabezón y el vihuelista Luis de Narváez. Y hasta aquí la información sobre el Renacimiento. En el próximo capítulo nos vemos en el barroco.